Bueno, nosotros el objetivo de hoy día va a ser trabajar con el texto El hijo de Horacio Quiroga, que si usted se acuerda, nosotros hicimos un trabajo con este texto que implicaba necesariamente que usted tenía que leer el texto, hacer un cuadrito y luego hacerme el friso, ¿se acuerda? Sí. Entonces, vamos al siguiente. A ver, ¿qué sabes tú del texto El hijo? Alejandra, yo no sé si tú me puedes compartir tu correo electrónico, porque como yo estoy trabajando con este tema del correo institucional, dime tu correo electrónico. Alejandra Baldonado 24. Ya está. Ahí está. Perfecto. Corazón, te voy a enviar al correo electrónico la invitación para compartirte este afiche, de manera que tú también lo puedas abrir y podamos trabajarlo juntas. Ya. ¿Ya? Avísame cuando lo abras. ¿Estás en computadora o con celular? Estoy en celular. Perfecto, en el Ahí celular me llegó. también lo vas a poder abrir. Ahí te llegó. Ya lo voy a abrir. Ya. Profesora. Ya, ¿lo puedo abrir? Sí. Ya, si usted mira la pantalla acá al costado, tiene notas adhesivas, ahí usted puede escribir. Entonces, aquí la S significa qué es lo que tú sabes. ¿Qué sabes tú del cuento El hijo de Horacio Quiroga? Anda escribiendo la nota adhesiva, escribes las palabras y pones guardar y se van a ir pegando y yo te las voy ordenando. Todo lo que tú te acuerdas del cuento. Pero eso sí. Pero hay un problema, es que eso sí no puedo. Usted escucha que usted graba en un video cuando me meto a la página. Ya, sí, pues. Pone aceptar. Entonces Pone aceptar. ya voy a. ¿Pudiste? Está cargando. Ya. Acá está muy lento el internet. Es mala la conectividad. Le aviso cuando cargue el video. Cuando ya puedas ver el cosito. Me avisa y si no, me va diciendo usted las palabras y las voy completando yo y después se lo mando por correo. Lo que a usted le sea mejor. No puedo, profesora. Ya. Discúlpeme, no puedo. No se preocupe. Lo solucionamos entre nosotros. Vuelva como estábamos nomás, mirar la pantalla y usted me va contando. ¿Qué se acuerda usted del cuento del hijo? Dígame palabras. Ya. Él el papá del niño era. ¿Cómo? ¿Qué cosa, mi amor? El papá del niño era viudo. Ya, perfecto. Sí. ¿Me escucha? ¿Qué más? Otra idea. El padre no dejó usar la escopeta al hijo a muy temprana edad. No tenía la edad suficiente. Perfecto. ¿Qué más? ¿Qué más quieres comentar del libro? Después vamos a ordenar las notas, a decir. ¿Cómo era el niño? Era alto. No, a ver. Tenía 13 años. Ya.
el final se me enredó un poco porque no me acuerdo si el niño, porque el papá era como que recordó que estaba con el hijo, el hijo falleció, eso como que me enredé al final del cuento, no entendí mucho el Ya, final. y ahí lo vamos a analizar y lo vamos a aclarar, no te preocupes. Bueno, como tú me comentas, efectivamente es un niño de 13 años, aprendió a usar la escopeta muy pequeño porque su papá viudo dejó que él aprendiera a usarla. El papá era un papá muy sobreprotector, y él estaba muy preocupado de su hijo. Y cuando el hijo sale en un minuto con la escopeta, el papá escucha un disparo, ¿cierto? Pero lo que tú ves, o lo que a ti te confundió, es que el caballero, tú has escuchado que los papás se pasan rollos, ¿cierto? Esa frase de que los papás somos rolleros, bueno, cuando el caballero escuchó el disparo, se pasó el rollo de que cuando llegara ya se iba a encontrar con el hijo muerto. Fue un rollo de papá. Entonces el caballero salió corriendo. Lo que me enredó. Claro, era como el contenido mental del caballero. Entonces resulta de que él se pasa este rollo y llega a buscar a su hijo y se encuentra que el hijo no está muerto. Eso es lo que pasa. Ahí como que... Y ahora entendí mejor. Sí. A ver, ¿qué te gustaría aprender a ti hoy día respecto al texto El Hijo? Como yo dar una idea, algo así. Como... ¿Qué te gustaría aprender del texto? O del trabajo de análisis narrativo, ¿qué te gustaría? ¿Cuál es tu meta para el día de hoy? Para el texto. Que el papá no, ¿cómo se llama? No deje solo al hijo porque está creciendo y a esa edad los niños como que se mandan solos, algo así. No. Ya, perfecto. Eso lo vamos a usar hoy día. Lo vamos a dejar ahí. En relación al texto, eso. A ver, entonces, vamos a recordar hoy día los elementos de la narración y vamos a retroalimentar. Oh, aquí hay un lapsus. Vamos a editar esto, el texto, el cuadro de análisis del texto El Hijo. Entonces, y vamos a retroalimentar el análisis del texto de Horacio Quiroga. Bueno, el texto narrativo es un tipo de relato que cuenta con 5 elementos que son el narrador, el tiempo, las acciones, los personajes y el espacio. Recordemos que el narrador es la persona que cuenta la historia y que puede estar dentro o fuera, que los personajes son los que realizan las acciones, que el espacio es el lugar donde ocurre la acción, el tiempo puede ser pasado, presente y futuro, y también puede ser tiempo referencial histórico, es decir, la época en la que ocurre la historia, y las acciones son todas las cosas que hacen los personajes, tanto los principales como los secundarios, y que permitan darle movilidad al texto, y que en el fondo son lo que a la larga dan el sentido a la trama de la historia, ¿ya? Ahora bien, analicemos el texto. ¿Cómo se llamaba el cuento? El hijo de Horacio Quiroga. Perfecto, el hijo de el autor llamado Horacio Quiroga. La idea era que tú fueras... Dígame. Eso igual me confundí porque no sabía porque decía el hijo de Horacio Quiroga, no sabía si eso era el título o era autor, igual me confundí esa parte. Claro, el título del texto es el cuento El Hijo, y el que escribió el cuento se llama Horacio Quiroga. Horacio Quiroga es un escritor uruguayo. ¿Ya? ¿En qué año se publicó el cuento? ¿Sabes tú? Vamos a buscar. El hijo de Horacio Quiroga. Según nosotros, lo que vamos a encontrar, el cuento El Hijo de Horacio Quiroga fue un cuento escrito en 1928. Imagínate, un texto muy antiguo. ¿Qué tipo de mundo tiene este texto? ¿Te acuerdas de los tipos de mundo? No recuerdo bien. Los tipos de mundo que nosotros vamos a tener va a ser, por ejemplo, el mundo cotidiano, que te va a representar lo que tú haces todos los días.
el mundo realista, que te va a representar una época, el mundo fantástico, que es como el mundo de las películas de ciencia ficción, el mundo maravilloso, que es como el mundo de las hadas y de Harry Potter, el mundo onírico, que es el mundo de los sueños, el mundo utópico, que es el paraíso. ¿Qué tipo de mundo se da acá? ¿Un mundo más real o un mundo más maravilloso y fantástico? Fantástico, mundo fantástico, creo yo. ¿Por qué? Porque no sé, porque a dónde el papá, como que a dónde no encontró al hijo muerto y él era como pura mentira y era como eso, como fantástico, ¿no? Tenía... Ah, pero no es que sea fantástico. A ver, te vuelvo a preguntar. ¿Tú alguna vez te has pasado, alguna vez algún rollo con algo? Por ejemplo, piensas que las cosas van a salir mal y en tu cabeza ves la historia completa de cómo van a salir mal. Por ejemplo, Sí. no sé, que yo ahora es que estoy acá y siento que yo era mi hijo, el chiquitito, y siento que se cae. Y yo me imagino que el chico se quebró y ya está sangrando y que está llorando porque se hizo una herida. Y salgo y él está llorando porque la hermana no le quiso pasar un peluche, por ejemplo. Toda esa historia que yo me paso está en mi cabeza, por lo tanto es real. Y eso es lo que le pasa al papá dentro de la historia. Por lo tanto, el tipo de mundo que nos representa es un mundo cotidiano, porque hacen cosas de todos los días, pero también es realista. ¿Ya? ¿Y por qué es realista? Porque nos va a representar la realidad tal cual es. Y muchos de nosotros nos pasamos rollo y nos imaginamos historias, tanto negativas como positivas. Yo recuerdo una vez cuando yo estaba en la universidad, que yo me subía a la micro y veía todos los días un niño que era tan lindo y todo, y yo, en el transcurso que me demoraba yo en llegar de La Serena a Coquimbo, yo me casaba con él, envejecía al lado de él, pasándome toda la película, porque el niño era tan lindo. Nunca me pescó, nunca supe cómo se llamaba, pero yo me armé toda una película con él. Entonces eso es parte de mí, y eso es parte del mundo realista, y es lo que pasa dentro de la historia. ¿Ya? ¿Cuál es el tema, Alejandra? ¿De qué se trata? En una palabra. El tema del texto. Un padre solo. Y, ¿Ya? Pero él no está solo, pues está con su hijo. padre viudo. ¿Ya? Padre viudo. ¿Ya? Sí, me gusta, igual. ¿Qué temas secundarios hay en la historia? Es decir, temas que complementan la historia. Con respecto al hijo, ¿qué podemos decir? ¿El hijo es travieso? Sí, igual era algo travieso. Entonces ahí tenemos un tema. ¿El papá era un papá sobreprotector? ¿O miedoso? Padre miedoso. Sí. ¿Te das cuenta? Ahí tenemos dos nuevos temas. Y esos temas complementan la idea de que era un padre viudo. Era un padre viudo de un hijo travieso y él era un padre muy miedoso. ¿Y qué se dice sobre el tema? Entonces ahora, ¿qué es lo que vamos a poner? Vamos a decir que la historia se trata de un padre viudo que cuida a su hijo y ¿qué más? Y su hijo travieso sufre, no sufre, dispara la escopeta, ¿cierto? Y eso genera que el papá entre... Pero en la historia no salió la mamá, ¿no? No, porque él era viudo. La mamá se había ido al No cielo se del... acordó tampoco nada de... La mamá había muerto. No, acordaron solamente que era viudo. Solo dice que el padre era un hombre viudo y que él cuidaba a su hijo de 13 años. O sea, se entiende inmediatamente que la mamá había muerto hacía mucho tiempo.
¿Aparece el nombre del papá? ¿Sabemos cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿O solamente aparece como el padre? El padre no solamente aparece. Perfecto. Entonces nosotros vamos a decir que se llama padre. Guardar. ¿Y qué significa padre? Padre es la base de la familia, en estricto rigor. Yo diría que es tanto en el mismo como el papá, pero si nosotros vamos a la estructura familiar como nos han enseñado, el papá es la base y después viene la mamá. Características del narrador físicas. ¿Cómo es este papá? Pero según el narrador. ¿Cómo dice el narrador que es el papá? ¿Nos dan alguna característica de este papá? Físicamente era alto, era viejo, tenía arrugas. Era alto. ¿Ya? Con una característica. Según él mismo, ¿cómo se describe él físicamente? ¿Él da alguna característica? ¿El papá o el Él sobre sí mismo. Dice yo, en alguna parte de la historia, dice algo sobre él. ¿Sí o no? Habla más del hijo. No. Entonces no da. Vamos a dejar con una rayita. ¿Y el hijo dice algo respecto a las características físicas de su padre? Tampoco. El hijo no habla. Entonces, ¿qué podemos decir respecto al papá? Un hombre alto, relativamente joven, porque no era un hombre viejo, que cuida a un hijo. Preadolescente incluso podríamos decir, porque es un niñito de 13 años. Ahora, características psicológicas. ¿Cómo es el papá? Tú ya me dijiste unas características recién. El papá era miedoso, ¿no? ¿Qué más? Miedoso y sobreprotector. Eso dice, y lo dice el mismo narrador. ¿Cómo se ve él? Al igual que en el caso anterior, no da características de él porque se centra sobre todo en el hijo. ¿Y cómo ve el hijo a su papá? ¿Qué dice el hijo de su papá? ¿Cómo lo distingue él? La actitud del hijo hacia el papá es de amor, ¿o no? ¿Tú entendiste en el texto que No tanto. Sí. ¿Por qué no? ¿O no había? Casi en el texto como que no había así como tanta como conectividad, como se dice, así como tanto amor como entre ellos dos. Perfecto. Pero sí había susto de parte del papá. Entonces, ¿cómo lo describiría? Un padre miedoso, sobreprotector y que vive solo para su hijo. Perfecto. ¿Quién es? ¡Oh! ¡Loreto! ¿No? Sí. ¿Cómo estáis? Oh. Bien, ¿y usted? Ay, aquí estamos, con mucho frío. A ver, estamos viendo el tema del cuento del hijo porque esta semana terminamos con eso y ya la próxima semana yo voy a tirar la guía para el mes completo. Así que hay que entregar los trabajos, el trabajo del hijo de aquí al viernes, los que no me lo han entregado, ¿ya? A ver, ¿cómo Ya, es, profe. según el narrador, el pensamiento del papá? ¿Qué piensa el narrador del papá? La frase que él más repite dentro de la historia, ¿cuál es? Que el papá es... ¿Cómo es? Ay, no recuerdo bien. Ya. A ver, dice
Por eso tanto yo repito la palabra del miedoso y temeroso. El narrador dice que el padre es temeroso en relación a sus pensamientos y que él además es una persona que es muy, voy a usar una palabra coloquial, que es muy rollero, ¿ya? Que es, como dirían ustedes, pasa película, ¿ya? Se pasa muchas historias y él siempre está pensando que van a pasar cosas malas. Es una persona que, por el hecho de, si nosotros analizamos un poco más la historia, por el hecho de haber quedado viudo, él tiene mucho temor y por eso es desapegado a su hijo, porque no quiere volver a sufrir como sufrió cuando murió su esposa. Por eso es así. Pero él ama a su hijo con la vida misma, ¿ya? ¿Qué dice sobre sí mismo? Él mismo dice en alguna parte del texto, da a entender que él es consciente de su situación de ser rollero, y él le teme a eso. Él le tiene miedo a su forma de ser. ¿Ya? ¿Verdad? Otros personajes, bueno, el hijo no dice mucho del papá. El hijo no habla casi en la historia. Lo vamos a dejar en blanco. Entonces, ¿cómo podríamos resumir al papá? Y que tenemos las características. Tenemos que es temeroso y que se pasa película y que siente miedo de sí. ¿Qué podríamos decir de él? A ver, Loreto, ¿cómo podríamos caracterizar a este papá? Alejandra. Como un hombre intranquilo podría ser la palabra. Sí. ¿Ya? Inseguro. ¿Y qué más? La palabra que más lo caracteriza. Temoroso. Miedoso, temeroso, muy bien. Bueno, el narrador es el que nos entrega todas las características de este personaje. Sentimientos. Él tiene amor por su hijo, ¿cierto? Sí. Pero es un amor con miedo. ¿Y a qué le tiene miedo? A perderlo. Sobre sí mismo, no tiene mucho que decir sobre sí mismo, sobre sus sentimientos. Nadie más que él es el personaje de la historia porque el hijo no cumple mucha función. Sentimientos entonces. ¿Cómo podríamos resumir los sentimientos del papá? Un amor con miedo a la pérdida. ¿Por qué? Porque recordemos que él ya vivió una pérdida que fue la de su esposa, entonces él ya ama con miedo. A ver, ¿cómo se relaciona entonces el personaje con su hijo según el narrador? Se relaciona con temor, con inseguridades, y lo eliminamos. ¿Dónde ocurre la historia? Lugar específico. No me digan en la casa porque... ¿En un campo? ¿Ah? ¿En un campo? Ya. ¿Y qué lugar particularmente del campo? ¿Dónde estaba el niño cuando ocurre el balazo? ¿En un cerro? No me recuerdo bien. Bien. En el campo. Cerca de un cerro. ¿Cuándo ocurre? ¿En pasado, en presente o en futuro? ¿Está contado en presente, en pasado o en futuro? Dice, el padre vio, el padre ve o el padre verá. Pasado. Bien, Loreto. Tiempo pasado. Ahora, vamos a la siguiente. ¿Hay algún rol femenino dentro de la historia? El rol de la mujer está ausente, porque la historia está centrada en el papá y en el hijo. El rol del hombre, entonces, un rol que representa la fuerza, la paternidad.
porque es el único, de hecho ambos personajes son masculinos. No es un papá que cuida a una hija, es un papá que cuida a un hijo de 13 años. ¿Y cómo es la educación del papá? ¿El papá es un hombre que ha recibido educación o es un papá que no ha tenido una gran educación? No ha tenido buena educación. ¿Por qué crees tú eso? Se me pierde el Twitter, ahí sí. ¿Por qué no ha tenido una buena educación? ¿Qué nos lleva a nosotros llegar a esa conclusión? A ver, ¿por qué les hago esta? Que como es del campo, alejado de la ciudad, yo creo que tiene menos posibilidades de estudio. Bien, bien, Loreto. Excelente. Ahora, perspectiva moral. ¿Quién de ustedes tiene claro lo que es el concepto de moral? ¿Qué es la moral? Bueno, si no saben lo que es la moral corresponde al cómo nosotros debemos actuar de manera correcta. Y nosotros nos normamos a partir de ciertas reglas morales, es decir, del buen actuar, ¿sí? Entonces, si nosotros analizamos la historia desde una perspectiva moral, ¿cuál es la forma de entender el buen actuar dentro del texto? ¿Cómo debería ser un buen padre? Un padre debería ser... Debería darle cariño a su hijo. Acá se... Debería darle cariño a su hijo. Bien. ¿Y qué más? ¿Algo más? Bien. Ya, a ver, con respecto al tiempo, nosotros recordemos que con el tiempo tenemos que considerar todo aquello que tiene que ver con cuándo ocurre la historia, ¿cierto? Pero para eso tenemos que tener claro que cuando nosotros hablamos del tiempo, vamos a preguntarnos si el texto es anacrónico, acrónico o cronológico. Cuando yo digo que si el tiempo es anacrónico, significa que está desordenado, es decir, que no hay un orden de inicio, desarrollo, desenlace, sino que está todo mezclado como la película Titanic que parte por la mitad, ¿ya? La otra opción es que sea acrónico, es decir, que no tenga un tiempo determinado, que ocurrió, pero no sabemos cuándo. Y la otra opción es que sea cronológico, es decir, que es ordenado como la Caperucita Roja, inicio, desarrollo, desenlace. ¿Cómo es el orden del texto? ¿Cronológico, acrónico o cronológico? ¿Es ordenado o desordenado? Más fácil. Desordenado. Desordenado, ya. Bien. ¿Con quién estáis, Loreto? Muy bien. Con mi padrastro. Si es desordenado, entonces vamos a decir que es anacrónico. ¿Ya? Esa es la palabra, como por decirlo de alguna manera, entre comillas, técnica para referirse al tiempo desordenado en un texto. Y si nosotros lo llevamos al cine, el mejor ejemplo de eso es la película Titanic y la película, por ejemplo, Megamente, donde todo está desordenado. De hecho, Megamente parte por el final. Ya, ahora, cuando nosotros hablamos de la duración temporal, acá, me pregunto yo, ¿el texto está ordenado a partir de qué forma? ¿El texto está hecho que es una especie como de resumen o nos presenta una escena donde hay diálogo? Cuando nosotros hablamos de resumen es donde en pocos párrafos ocurre la historia. O en una escena donde hay una representación, una actuación y hay mucho diálogo, casi como una obra de teatro. ¿Qué
ocurre aquí? ¿Hay una escena o un resumen? Bien. Bien, bien. Ahora, cuando hablamos de frecuencia temporal, ¿nos referimos si es repetitivo? Es decir, que la misma historia se repite a lo largo de todo el texto, que es singulativo, es decir, que ocurre una sola vez, o es algo que es iterativo, es decir, que la misma historia se repite a lo largo de todo el texto. Si ustedes me preguntan a mí, yo votaría porque el texto es singulativo, porque tiene un solo tema. ¿Ya? Eso es importante que lo tengan claro. Yo creo que ese concepto hay que tenerlo muy claro. Singulativo. ¿Ya? Cuando nosotros hablamos de secuencia temporal, el tiempo, nosotros lo entendemos de manera con orden. Por ejemplo, si se acuerdan cuando nosotros vimos esa materia de si el orden era ab ovo, in media res o in extrema res. Alguien está hojeando un cuaderno. ¿Se acuerdan cuando el tiempo era ovo? Cuando La Alejandra. el tiempo ab ovo, acuérdense que es cuando el tiempo está ordenado, ¿sí? Inicio, desarrollo, desenlace. In media res es cuando el tiempo de la historia parte por la mitad de la historia y yo pum, salto al pasado para saber cómo llegué ahí. Nuevamente les pongo el ejemplo como la película Titanic. Y la otra opción es que sea in extrema res, es decir, que la historia parta por el final. ¿Cómo se ordena esta historia? La secuencia temporal es ab ovo, in media res o in extrema res. ¿O no? Bien. Muy bien. ¿Y el tiempo tratado por el narrador es objetivo o subjetivo? Es decir, si fuera objetivo, significa que a nosotros nos queda súper claro que ocurre dentro de un tiempo determinado. Por ejemplo, comienza la historia cuando yo me senté a almorzar y terminó cuando terminé de almorzar. ¿Tenemos claridad de ese tiempo? ¿O el tiempo parece que es más largo de lo que realmente es? El tiempo es más largo de lo Entonces, que parece. El tiempo va a ser subjetivo. ¿Ya? Ustedes cuando se enfrentan a un texto y se encuentran con que el tiempo parece mucho más largo de lo que es, entonces el texto va a tener un tiempo subjetivo, porque el narrador va a jugar con esa sensación. ¿Ya? De hecho, hay un cuento que se llama Hombre Muerto, que en tiempo dura, el tiempo real es de 10 minutos, pero tú cuando lo lees te da la sensación que son horas, y son 10 minutos que se demoró el caballero de la historia en desangrarse porque se enterró un machete aquí en la costilla. Y tú te das cuenta por ciertos detalles que el tiempo real son 10 minutos. Otro ejemplo, Romeo y Julieta. Cuando tú lees Romeo y Julieta, te da la sensación que es una historia que duró mucho tiempo. Pero Romeo y Julieta se conocieron en una fiesta el día lunes, en la noche, se casaron el martes, el miércoles la Julieta se toma el veneno y el día jueves se murieron ambos, en 4 días. Pero tú cuando lees la historia te da la sensación que fueron semanas, meses y años, y no, fueron 4 días. De hecho fueron 3 días y una noche más, fueron 4 noches. Eso dura el amor de Romeo y Julieta. Por lo tanto, ahí el tiempo es subjetivo. Lo mismo pasa en esta historia. ¿Ya? Ahora vamos a la focalización. ¿El narrador está dentro o fuera de la historia? Dentro. ¿Segura? ¿El narrador dice yo vivo la historia o dice el afuera? Dice el padre. Por lo tanto, el narrador está fuera, y si está fuera es heterodiegético. ¿Ya? Y cuenta algo que, entonces, si está fuera de la historia, cuenta algo que ve o que vivió. Ustedes me dicen cómo termino, ¿vivió o ve?
B. Bien. ¿Y cómo relata? ¿Lo relata en primera persona, en segunda persona o en tercera persona? ¿En qué persona gramatical? ¿Dice yo, dice tú o dice él? Por lo tanto Él. es tercera persona gramatical. Y más aún, omnisciente. Ahora, de la trama, que ya es prácticamente lo que nos queda, porque nos queda esto nomás y terminamos. Respecto a la trama, el relato se cuenta, ya dijimos que se cuenta a través de resúmenes, ¿cierto? Así que esa es la información que vamos a poner acá, que se relata a través de resúmenes. ¿Ya? Y además, la unidad no narrativa, es decir, la historia nos cuenta a través de detalles las cosas o abiertamente nos cuenta qué es lo que sucede. Nos da indicios o abiertamente nos cuenta la historia. Un indicio sería, por ejemplo, que yo tengo que adivinar si es que va a pasar algo o si ese algo efectivamente pasó o no. Por ejemplo, yo tuve que analizar para saber si el hijo se había muerto o era una alucinación del papá. Alucinación. Entonces yo tuve que trabajar por medio del indicio. ¿Ya? ¿Y la historia se cuenta de qué manera? La historia se cuenta a través de la voz de los personajes o a través de la voz del narrador. A través de la voz del narrador. Va a ser indirecta. ¿Ya? Y el narrador, entonces, el narrador habla por los personajes. Eso se llama estilo indirecto de narración, chiquillas. ¿Ya? Yo voy a agregar aquí estilo narrativo indirecto. Esto yo se los voy a mandar a su correo electrónico como PDF. Entonces les va a quedar como un resumen del texto que hemos construido entre nosotros y tal cual en cuadritos. ¿Ya? Ahora, el nivel morfológico. Cuando nosotros hablamos de nivel morfológico, nos referimos fundamentalmente al uso de adjetivos calificativos, a la descripción, etc. Entonces, desde una perspectiva morfológica, ¿se hacen descripciones de lugares y de personas? ¿Sí o no? Bien, describe lugares y personas. Excelente. Ahora, desde una perspectiva sintáctica, el texto usa un orden cronológico, que eso ya lo sabemos, y cómo cuenta la historia a través de palabras cortitas o de oraciones extensas. De oraciones extensas. Bien. A través de oraciones extensas, muy bien. Y por último, utiliza algunas figuras literarias para referirse a la descripción de las personas. Por ejemplo, dice cosas como, y el niño con sus ojos luminosos lo miró. O dice, no, el niño lo miró. Entonces, y no utiliza figuras literarias para describir situaciones. Muy bien. Se fijan que ustedes ahora lo que están haciendo es construir un análisis de un texto de una manera súper colaborativa. Esta herramienta a mí me encanta, yo la encontré fantástica. Nivel semántico, es decir, de significados. Cuando nosotros vamos al nivel semántico, me gustaría saber
si el texto utiliza la habilidad de ustedes para poder interpretar o no. Es decir, ¿ustedes tuvieron que analizar mucho el texto para poder entenderlo o fue algo mucho más simple de entender? Pocos significados. ¿Tiene muchos significados o poquitos? Tiene pocos significados y no utiliza figuras literarias. Entonces, para cerrar esto del día de hoy, que yo se los voy a mandar como PDF a sus correos electrónicos, ¿qué aprendimos el día de hoy? Loreto, ¿qué aprendiste hoy? ¿Qué color te gusta? ¿El naranja, el rosado, el celeste, el verde o el amarillo? Para poner a la Loreto. El celeste. Ya. Loreto, ¿qué aprendiste el día de hoy? Profe, yo que estaba aprendiendo, o sea, aprendí más, me quedó un poco más lo de los orden del texto, que no me acordaba mucho de eso. Muy bien. ¿Algo más que hayas aprendido el día de hoy? Mientras tanto, Ale, después me dices avísame qué color te gusta para elegir tu pose. Ya, perfecto. Vamos a partir con el rosado. Ya, Alejandra, ¿qué más aprendiste? ¿Qué aprendiste tú hoy día? El tiempo. El tiempo del relato. Ya, ¿qué más? Eso es el orden del acontecimiento. Muy bien. Entonces, chiquillos, con esto que acabamos de terminar, que hicimos estos cuadritos finales, esta es la retroalimentación para que ustedes digan qué fue lo que aprendieron el día de hoy. Chiquillas, voy a dejar de presentar esto, voy a volver acá y para que me vean solo mi carita hermosa. Queridas mías, con esto dejamos atrás el texto El hijo de Horacio Quiroga y yo voy a subir el material para las actividades de este mes.